Hola, buenos días. En la clase del día de hoy vamos a empezar con la nueva unidad, que es la unidad 4, que va a ser estimación por intervalo. Entonces, dentro de nuestra agenda vamos a ver la definición de un estimador por intervalo y vamos a definir los intervalos de confianza para muestras grandes, que es el caso más fácil para la construcción de los intervalos. Y por último, vamos a cerrar con el tamaño de muestra necesario que nosotros vamos a requerir para calcular un intervalo de confianza o hacer una estimación en general. Entonces, un estimador por intervalo va a ser una regla que especifica el método que nosotros vamos a emplear para usar las mediciones muestrales en el cálculo de dos números, sí, de dos números que forman los puntos extremos de un intervalo. Eh, en el caso ideal, el intervalo resultante debe de tener dos propiedades: que contenga al parámetro objetivo y que su amplitud sea relativamente pequeña. Algunas características de los intervalos son que uno o ambos puntos extremos del intervalo varían de manera aleatoria de una muestra a otra, dado que son funciones de las mediciones muestrales. Entonces, como las muestras pueden ser diferentes, pues los extremos de los intervalos también van a ser diferentes. La longitud y ubicación del intervalo son cantidades aleatorias también, y no podemos estar seguros de que el parámetro fijo teta caiga en los puntos extremos. En consecuencia, el objetivo va a ser hallar un estimador por intervalo capaz de generar intervalos estrechos que tengan una alta probabilidad de incluir al parámetro desconocido teta. Los estimadores por intervalo suelen recibir el nombre de intervalos de confianza, y los puntos extremos de un intervalo de confianza se denominan límites de confianza superior e inferior, respectivamente. La probabilidad de que un intervalo de confianza incluya teta le vamos a decir que se llama coeficiente de confianza, o algunas veces nivel de confianza. Son igual. La interpretación del coeficiente de confianza es que identifica la fracción de veces en un muestreo repetido que los intervalos construidos contienen al parámetro objetivo teta. Ahorita que veamos un ejemplo, va a quedar un poquito más claro esta parte de la interpretación. Em, si sabemos que el coeficiente de confianza asociado con nuestro estimador es alto, entonces vamos a poder estar lo suficientemente seguros de que cualquier intervalo de confianza construido con el uso de resultados de una muestra contendrá al parámetro desconocido teta, y vamos a denotar como teta gorrito L y teta gorrito U los límites de confianza que van a ser aleatorios, superior e inferior respectivamente, para el parámetro teta que es de nuestro interés. Entonces, si definimos o asignamos que la probabilidad de que el parámetro objetivo teta se encuentre entre teta L gorrito y teta U gorrito con probabilidad de 1 menos alfa, entonces esta probabilidad 1 menos alfa es el coeficiente de confianza. Y el intervalo aleatorio resultante definido por esos dos extremos que estamos definiendo dentro de la probabilidad es el que se va a llamar intervalo de confianza bilateral. También es posible calcular intervalos de confianza unilaterales. Si lo que hacemos es decir que la probabilidad de que el parámetro objetivo sea mayor o igual que teta L gorrito es 1 menos alfa, o que la probabilidad de que el parámetro teta sea menor o igual que teta u gorrito es igual a 1 menos alfa, entonces podríamos definir los intervalos unilaterales, que quedarían de la siguiente forma. Es decir, en el primer caso sería de teta L gorrito hasta infinito, o de menos infinito hasta teta u gorrito, respectivamente. Entonces, en estos últimos intervalos, solo uno de los límites es aleatorio, que vendría siendo la parte de teta L o teta U, gorrito, cualquiera de los dos, dependiendo de en cuál de los dos intervalos nosotros estemos. Un método muy útil para encontrar intervalos de confianza es el que se llama método del pivote, el cual consiste en determinar una cantidad que actúe como pivote y posea las siguientes características: que sea una función de las medidas muestrales y el parámetro desconocido teta, donde teta va a ser la única cantidad desconocida;
y que su distribución de probabilidad no dependa de teta. Aquí solo como recordatorio, porque es algo que se emplea bastante en los intervalos de confianza, si y es cualquier variable aleatoria y c es una constante, entonces, y tenemos aparte que la probabilidad de que y se encuentre entre a y b es igual a 0.7, entonces se va a cumplir que la probabilidad de que c veces y se encuentre entre c veces a y c veces b va a seguir siendo igual a 0.7. Y del mismo modo, si D es una constante, se cumple que la probabilidad de que Y más D se encuentre entre A más D y B más D va a seguir siendo 0.7. Lo anterior significa que esta probabilidad no resulta afectada por un cambio de escala o una traslación de Y. Y eso es importante porque nos va a servir mucho en el proceso de los intervalos de confianza. Ahora vamos a ver un ejemplo cuando tenemos una sola muestra. Supongamos que tenemos una sola observación y de una distribución exponencial con media teta. Use y para construir un intervalo de confianza para teta con un coeficiente de confianza de 90 o 0.90. Entonces, eh, la función de densidad de la distribución exponencial para y está dada por esa expresión que nosotros vemos aquí. Es f de y igual a 1 entre teta por la exponencial de menos y entre teta. Por el método de transformaciones que nosotros vimos en prueba 1, pudiésemos demostrar que si nosotros definimos una variable aleatoria que es u, que sea igual a y entre teta, entonces esta función de densidad, o sea, su función de densidad está dada por esa expresión que nosotros vemos aquí. La función de densidad de u va a ser igual a la exponencial de menos u. Ahora, si nos fijamos en u, cumple que va en función de la muestra aleatoria y del parámetro desconocido teta, y que solo teta es desconocida en esta expresión, y que su densidad no depende del parámetro teta. Entonces puede servir como cantidad pivote. Como buscamos un intervalo con un coeficiente de confianza igual a 0.90, entonces nosotros necesitaríamos dos números A y B, tales que se cumpla esta probabilidad de aquí. La probabilidad de que U esté entre A y B es igual a 0.90. Entonces, si nosotros nos fijamos en la distribución de la variable aleatoria U, podemos ver que es una exponencial. Entonces, lo que nosotros podríamos hacer es que como queremos estos valores de A y B y queremos que dentro hay una probabilidad de 0.90, los podemos segmentar en el centro de la distribución y dejar por la parte de la cola inferior un 0.05 de probabilidad y en la cola superior otro 0.05 de probabilidad, de tal forma que A y B van a estar atrapando el 90% o el 0.90 de probabilidad. Entonces, una forma de elegir los valores de A y B es hallarlos de tal forma que satisfaga las siguientes probabilidades. Es decir, que la integral de 0 a A de la densidad de U sea igual a 0.05, que es la parte la parte de la cola inferior, y la probabilidad de que U sea mayor que B sería la parte de la cola superior, sería la integral de B a infinito de la densidad, y eso queremos que sea igual a 0.05. Entonces, si nosotros resolvemos estas integrales y despejamos para A y B, podemos llegar a que los valores de A son 0.051 y B es 2.996. Entonces, por consiguiente, nosotros llegamos a que la probabilidad de que U se encuentre entre 0.051 y 2.996 es igual a 0.90. Y si nosotros sustituimos el valor de U, que es la cantidad pivote, sería lo mismo que la probabilidad de que Y se encuentre, perdón, de que Y entre teta se encuentre entre 0.051 y 2.996 va a ser igual a 0.90 también. Entonces lo que necesitamos hacer es despejar el parámetro teta para que podamos llegar a ese intervalo que nosotros necesitamos para teta. Entonces, utilizando las propiedades vistas previamente, llegaríamos a que esta y, pues la podemos pasar aquí,
y nos quedaría algo de la forma 1 entre teta. Ahora lo que tendríamos que hacer es invertirlo para tener ya el parámetro teta. Y llegaríamos a esta expresión y la probabilidad se sigue manteniendo, sigue siendo 0.90. Entonces, a lo que llegaríamos es que a la probabilidad de que teta se encuentre entre y entre 2.996 y y entre 0.051 es 0.90. Entonces, los intervalos de confianza serían de esta forma. Aquí podemos ver que los extremos van a ser aleatorios porque dependen de y, que sería la observación que nosotros obtengamos dentro de la muestra. Por ejemplo, si tomamos una muestra y resulta que y es igual a 20, entonces podríamos construir un intervalo de confianza del 90% de confianza para la media teta, y este sería pues 20 entre 2.996 y 20 entre 0.051, lo que daría como resultado 6.67 y 392.15. Entonces de aquí ya podemos concluir con que con una confianza del 90%, el verdadero valor del parámetro desconocido teta se encuentra dentro de este intervalo. Y pues si se dan cuenta, al tener solamente una observación, pues el intervalo está resultando, no es tan estrecho como nosotros quisiéramos, sino que tiene una amplitud bastante grande. Vamos a ver un segundo ejemplo, siempre con muestras de tamaño 1. Supongamos que tomamos una muestra de tamaño n igual a 1 de una distribución uniforme definida en el intervalo 0 teta, es decir, teta en este caso es el parámetro desconocido. Encuentre un límite de confianza inferior de 95% de confianza para teta. Entonces, como y es uniforme en el intervalo 0 teta, podemos utilizar la misma cantidad pivotal que ya vimos previamente, que sería y entre teta, y se puede demostrar igual con los métodos de probabilidad 1, que esta variable u está distribuida uniformemente en el intervalo 0, 1. Entonces, de nuevo, depende de la muestra y del parámetro desconocido, y su distribución no depende del parámetro desconocido. Entonces podemos ver que U satisface los requisitos de la cantidad pivotal. Como queremos un límite de confianza inferior en este caso, vamos a tener que determinar un valor de A tal que la probabilidad de 0 a A de la densidad va a ser 0.95. Si nosotros nos fijamos en la gráfica de la densidad, pues sería algo de este estilo. Y lo que estamos haciendo es que estamos dejando, ahora como es un intervalo unilateral, estamos dejando el 0.05 de probabilidad en la parte superior de la distribución, y estamos viendo que A va a atrapar a 0.95. Entonces, resolviendo la integral anterior, podemos llegar a que el valor de A es 0.95. Por lo tanto, la probabilidad de que U sea menor o igual que 0.95 es lo mismo que la probabilidad de que Y entre teta sea menor o igual a 0.95. Y eso es lo mismo de que la probabilidad de que Y sea menor o igual a 0.95 teta. Y eso a su vez es igual a la probabilidad de que teta sea mayor o igual que y entre 0.95, que a su vez es 0.95, el nivel de confianza que nosotros queríamos. Por lo tanto, y entre 0.95 sería el límite inferior para teta con confianza de 95%. Si tomamos una muestra y resulta que el valor de x, perdón, aquí es x, que el valor de x es igual a 10, entonces el límite inferior de confianza estaría dado por 10 entre 0.95, que sería 10.53. Es decir, con una confianza del 95%, el valor real de teta se va a encontrar en el intervalo 10.52 infinito. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros ya tenemos más de un tamaño de muestra mayor? Es decir, ya no es solamente una variable aleatoria. Entonces, este caso va a ser uno de los casos pues, más fáciles, porque al tener una muestra grande, pues ya sabemos que gracias a lo que hemos visto previamente, podemos aproximar las distribuciones a la distribución normal estándar. Entonces, eso va a aliviar mucho los procedimientos. Eh,
vamos a ver intervalos de confianza para una muestra grande y de ahí ya cerramos con tamaño de muestra y en las siguientes clases vamos a estar viendo casos particulares para muestras pequeñas. En la unidad anterior vimos algunos estimadores puntuales para los parámetros mu, p, mu1 menos mu2 y p1 menos p2. También definimos que el error estándar para un estimador de teta está dado por la desviación estándar de dicho estimador, que es lo mismo que la raíz cuadrada de la varianza del estimador. A veces también se le llama error de estimación, es otro nombre que recibe. Y para muestras grandes, todos estos estimadores puntuales que vimos tienen distribuciones muestrales aproximadamente normales, es decir, podemos definir la variable aleatoria z, que consiste en estandarizar al estimador, y esta variable posee una distribución normal estándar con errores estándares, como se presentan en la tablita que habíamos visto previamente, que es esta de aquí. Entonces tenemos el parámetro objetivo, el tamaño muestral que se utilizó para la estimación, el estimador puntual, la media del estimador y el error estándar, que no es otra cosa que la desviación estándar del estimador. Entonces aquí ya tenemos todas estas fórmulas y es lo que vamos a estar utilizando para construir estos intervalos de confianza. En consecuencia, nosotros vamos a poder utilizar z como una cantidad pivotal, al menos en forma aproximada, y el método del pivote se puede emplear para hallar los intervalos de confianza para teta. Entonces, como resultado, sea teta gorrito un estimador, perdón, un estadístico que está normalmente distribuido con media teta y error estándar sigma de teta gorrito. Entonces, un intervalo de confianza para teta, el parámetro original desconocido, con coeficiente de confianza igual a 1 menos alfa, está dado por el estimador teta más menos el factor de probabilidad de la distribución normal estándar multiplicado por el error estándar del estimador o bien la raíz de la varianza del estimador. Entonces, ¿cómo demostramos esto? Pues ya sabemos que la cantidad z, si la definimos como el estimador menos su media entre su desviación estándar, entonces tiene una distribución normal estándar. Ya cumple las características de la cantidad pivotal. Su distribución depende del parámetro desconocido y de la muestra, pues porque el estimador también para su cálculo depende de la muestra. Y entonces vamos a estar interesados en hallar dos cantidades de la distribución normal estándar, de tal forma que tengamos esta probabilidad, o sea que la probabilidad de que la cantidad pivote se encuentre entre menos z subíndice alfa entre 2 y z subíndice alfa entre 2 va a ser igual a 1 menos alfa, que estaría dando el nivel de confianza. Entonces, si vemos la función o la densidad de la normal estándar, vemos que nosotros pudiésemos atrapar la probabilidad en el centro de la distribución y pudiésemos dejar, como tenemos el coeficiente de confianza es 1 menos alfa, y queremos un intervalo bilateral, entonces necesitaríamos dejar alfa en las colas de la distribución normal. Entonces pudiésemos dejar alfa entre 2 de un lado y alfa entre 2 de otro lado. Y esto ya nos estaría acotando a los intervalos que nosotros necesitamos. Entonces, si sustituimos el valor de z, sería la fórmula de la cantidad pivote, entonces ya tendríamos la probabilidad expresada de esta forma. Y bueno, pues esta probabilidad seguiría siendo igual a 1 menos alfa. Ahora lo que tendríamos que hacer es despejar al parámetro desconocido teta. Entonces podemos primero multiplicar todo por la desviación estándar del estimador y nos quedaría algo de este estilo, en donde la probabilidad sigue siendo 1 menos alfa y luego podemos restar teta gorrito de cada uno de los términos de la desigualdad para que nos quede algo de este estilo y ya solo nos faltaría cambiar el signo. Podemos multiplicar cada término por menos 1 y finalmente quedaríamos a que ya tenemos una expresión que nos muestra el intervalo desconocido teta en términos de estos dos valores y esta probabilidad sigue siendo 1 menos alfa.
Entonces, con esto ya llegamos a que, bueno, acá lo que estoy utilizando como sigma de subíndice teta gordito es lo mismo que la raíz cuadrada de la varianza del estimador. Entonces, los puntos extremos para un intervalo del 100% por uno, perdón, del 100 por 1 menos alfa de confianza para teta están dados por estos números que nosotros acabamos de determinar. El intervalo inferior pues sería la parte de teta gordito menos z subíndice alfa entre 2 por la desviación estándar del estimador, y el intervalo superior estaría dado por teta más z o el factor de probabilidad de la distribución normal estándar por la varianza del estimador. Y entonces ya llegamos a lo que habíamos planteado inicialmente, que el intervalo de confianza estaría dado de esta forma. Ahora, estos intervalos de confianza aplican para cada uno de los parámetros de la tablita que vimos. Aquí solo habría que sustituir teta por el parámetro que fuera de nuestro interés. Si queremos estimar una media poblacional, entonces el estimador sería la media muestral y el error estándar sería esa expresión de aquí. Si queremos calcular una proporción, entonces el estimador sería este de aquí, lo que pondríamos en teta gordito, y su error estándar sería este de aquí. Y así para cada uno de estos parámetros que forman parte de esta tabla, nosotros pudiésemos calcular el intervalo de confianza. Acá recordemos que este resultado es únicamente para muestras grandes, porque es cuando podemos aproximar a la distribución normal estándar. Entonces vamos a ver un ejemplo. Nos dice que se registraron los tiempos de compra de 64 clientes seleccionados al azar en un supermercado local. El promedio y varianza de los 64 tiempos de compra fueron 33 minutos y 253 minutos respectivamente. Estime mu el verdadero promedio de tiempo de compra por cliente con un coeficiente de confianza de 0.90, o es decir, 1 menos alfa va a ser igual a 0.90. Entonces, en este caso, nuestro parámetro de interés, teta, es igual a la media poblacional, es la que desconocemos y es la que queremos estimar. Con la muestra que obtuvimos, tenemos que las estimaciones puntuales del parámetro son teta gordito igual a la media muestral, que es 33, y también tenemos que la cuasivarianza muestral es 256 para la muestra de tamaño n igual a 64. Ahora, el intervalo de confianza, entonces, teta gordito más menos la distribución z por la desviación del estimador, tiene la siguiente forma. Sustituimos a teta gordito por la media muestral, que sería nuestro estimador en este caso. El factor de probabilidad permanece igual. Y la varianza del estimador, pues sería la raíz de la varianza de la media muestral, que es sigma cuadrada entre n. Pero en este caso, la varianza poblacional sigma cuadrada es desconocida, de modo que estamos empleando la cuasivarianza muestral S cuadrada como estimación de esta, de tal forma que este intervalo de confianza, pues lo podemos aproximar con este de aquí, donde el único cambio que está haciendo es que en lugar de estar utilizando sigma cuadrada, estamos utilizando S cuadrada. Ahora, el nivel de confianza que nosotros queremos es de 0.90, entonces alfa va a ser igual a 0.10 y alfa entre 2 va a ser igual a 0.05. Y si encontramos en las tablas de la normal, lo calculamos directamente con R, podemos ver que ese valor es 1.64, por lo que los intervalos de confianza estarían dados por esas expresiones de aquí. Sería la media muestral, que sería 33, menos el 1.64 por la raíz de 256 entre 64, y eso nos da 29.71. Sería el intervalo inferior, y el intervalo superior nos queda que es de 36.29. Por lo tanto, nuestro intervalo de 90% de confianza para la verdadera media poblacional está en 29.71 y 36.29. Entonces, esto quiere decir que ante un muestreo repetido, aproximadamente el 90% de todos los intervalos que tengan esta forma van a incluir al parámetro mu, el tiempo medio real de compra por cliente.
Y esa es la interpretación que nosotros le damos a los intervalos de confianza. O sea, si estuviéramos haciendo ese experimento varias veces, lo que nos dice es que el 90% de estos intervalos van a incluir el verdadero valor de mu. No podemos saber cuál, pero sí sabemos que la probabilidad pues es alta. Entonces ahí ya aseguramos que el parámetro verdadero puede estar en algún punto dentro de este intervalo. Ahora, y ya por último, hay que ver la selección del tamaño de la muestra, que generalmente lo que hemos visto hasta ahorita en todas las unidades es que partimos con una muestra aleatoria de tamaño n, pero nunca hemos visto cómo se genera o cómo definimos ese tamaño de muestra n que necesitamos para el experimento. Eh, lo que sí hemos visto es que el tamaño muestral n influye en la precisión de las estimaciones que se realizan con la muestra obtenida. En ese sentido, cuando vamos a realizar un experimento, nosotros podemos anticipar un grado de precisión deseado en las estimaciones y así podemos determinar el tamaño de n que necesitaríamos para lograr dicha precisión. Entonces, si recordamos la estructura del intervalo de confianza que definimos, era de esta forma. Era el estimador puntual más menos el factor de probabilidad de la distribución normal multiplicado por el error de estimación del intervalo. Y a la parte que está después de la suma y la resta, es decir, todo esto de aquí, se le conoce como límite de error de estimación y es justamente la cantidad que vamos a emplear para determinar el tamaño de n necesario para el experimento. Por ejemplo, la reacción de un individuo a un estímulo en un experimento psicológico puede tomar una de dos formas, A o B. Si un experimentador desea estimar la probabilidad P de que una persona reaccione en una forma A, ¿cuántas personas se deben incluir en el experimento? Suponga que el experimentador estará satisfecho si el error de estimación es menor que 0.04 con probabilidad igual a 0.90. Suponga también que él espera que P se encuentre en algún punto cercano a 0.06. Entonces aquí lo que nos está diciendo el experimentador, él todavía no ha hecho el experimento, todavía lo va a hacer y lo que quiere saber es cuántas personas tiene que tomar para hacerlo, pero está prefijando que quiere una confianza del 0.90 y que quiere que el error de estimación sea menor que 0.04 con esa confianza. Además, también nos está comentando que espera que la proporción o la probabilidad se encuentre en algún punto cercano a 0.6. Entonces, ya hemos especificado que 1 menos alfa es igual a 0.90 y por consiguiente alfa es igual a 0.10 y alfa entre 2 es igual a 0.05. Por otro lado, el valor en la cola superior de la distribución normal estándar que satisface esta probabilidad es 1.64, o sea, z de 0.05 es 1.64. Entonces, lo que necesitamos es que con una confianza del 90%, el error o la precisión de la estimación sea igual a 0.04. De aquí lo que necesitaríamos son valores para P y Q, pero ya nos está diciendo el experimentador que se espera que el valor de P se encuentre en algún punto cercano a 0.6. Entonces, eso es lo que podemos tomar para utilizar o aplicar esta fórmula. Eh, el error estándar de P gorrito, que es el estimador, depende de P, que es justamente desconocido, es lo que queremos estimar. Entonces podemos utilizar el valor estimado de P que nos está dando, que es el de 0.06, y así llegaríamos a esta expresión. Y lo único que tendríamos que hacer aquí es despejar el valor bueno, despejar a n y obtener un valor para él, y llegaríamos a que n es igual a 406. Esto quiere decir que si nosotros quisiéramos que cuando se realice el experimento el valor de la proporción muestral no esté a más de 0.04 del valor verdadero de P con una probabilidad de 90%, entonces sería suficiente con tomar una muestra de tamaño 406 y con estas personas hacer el experimento. Y así es como estaríamos determinando el tamaño de muestra
a través de los intervalos de confianza. Esta parte se va a retomar más en la asignatura de técnicas de muestreo. De momento vamos a seguir estudiando más bien la forma en la que construimos los intervalos y no tanto el tamaño de muestra que nosotros necesitamos. Entonces ya con eso estamos concluyendo la clase del día de hoy y en las siguientes clases vamos a estar viendo ya los casos particulares de intervalos de confianza para muestras pequeñas cuando queremos estimar a mu, la media, la proporción, la varianza, etcétera. Entonces lo dejamos hasta aquí por ahora.